Dios nos ha permitido estar en una esfera de influencia como lo es la adoración, la formación de ministros, la formación de jóvenes, de personas que día a día están siendo relevantes en sus congregaciones, en su sociedad. Y una de las cosas que hemos tenido que educar a nuestros músicos, y aún así en espacios como este es educar a la iglesia, es sacarnos el paradigma de que adoración es música. Muchos creen que el pararse aquí al frente, lo que nos hace a nosotros músicos, es lo que nos convierte a nosotros en adoradores, y no. La música es una herramienta. La música es simplemente un elemento de las artes que nos trae unidad en una canción, en un ritmo, en un tono, y que le da una facilidad a la iglesia de unirse como un solo cuerpo para expresar a Dios un mensaje, algo que están haciendo del corazón de la iglesia. Y una de las definiciones de adoración, que yo digo que hablar de adoración es como explicar internet entre hormigas, estamos hablando del magnífico, del grande, del poderoso Dios, creador de todo lo que existe, y poder definirlo en una frase es prácticamente imposible. Pero parte de ese proceso en el que hemos estado trabajando para formar a la iglesia es definir la adoración no por una definición, sino por una naturaleza. Al igual que el fuego quema, que el agua moja, que el viento sopla. El agua en su naturaleza moja. El viento en su naturaleza sopla. El fuego en su naturaleza quema. La adoración en su naturaleza es inexplicable. No puedo decírtelo, pero sabes tú cuando te acercas a un Dios santo. Sabes tú cuando te acercas a un Dios bueno. Y entender eso es depender de Dios para que los planes que están en el cielo, para que entendamos que la adoración es simplemente la reacción que tenemos a aquello que domina nuestra vida y que controla nuestras emociones. Eso es adoración, si lo vamos a definir de alguna manera. ¿Qué está dominando tu vida? ¿Qué está controlando tu vida? ¿Y cuál es tu reacción ante eso que está dominando? Entonces, si estamos en un ambiente de transformación, en un ambiente de impacto, en un ambiente de influencia, ¿qué está dominando mi vida? ¿Qué reacciono yo ante lo que está dominando mi corazón? Y que muchas veces se camufla con música, se camufla con talento, se camufla de esa manera. Y una de las definiciones que puedo decirte en esta pregunta es: ¿qué planes tiene Dios que nosotros, con nuestro estilo de vida, porque tú eres músico y adoras, tú eres arquitecto y adoras, tú eres político y adoras, tú eres pastor y adoras? La adoración no está limitada al que tiene talento musical. Cuando tú eres fiel con tu esposa, estás adorando. Cuando no te prestas para la corrupción, estás adorando. Cuando no dices mentiras, cuando verdaderamente reflejas a Jesús en lo que estás haciendo, eso es una vida de adoración. Que cantes o no cantes es irrelevante, porque para Dios no hay un tono musical, hay un corazón. Simplemente eso. Así que sácate primero ese paradigma de tu corazón. Pastor, yo no sé cantar, yo no sé dirigir la alabanza o tocar un instrumento. Sácate ese paradigma para que empiece Dios a transformar y a renovar muchas de las cosas que quiere hacer en tu vida, en tu corazón. Y termino con esto porque me emociono. Simplemente es un reformador. No es quien hace algo diferente para ser aprobado por los hombres. Un reformador del reino es que tiene la sensibilidad para traducir los planes y tiempos de Dios a su realidad. A su realidad. Y creo que por eso estamos todos acá. Hay planes de Dios para cada uno de nosotros que necesitamos entregar nuestra vida en adoración, rendirnos, entregar nuestra voluntad, nuestros sueños, nuestras posiciones de éxito, todo lo que queramos, entregarlo a sus pies, porque eso va a ayudar a traducir sus planes y llevarlos a nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cómo está nuestro país? ¿Cómo está nuestro hogar? ¿Cómo está nuestra empresa? ¿Cómo está nuestro colegio? ¿Cómo está nuestro entorno? Ahí está una vida de adoración que reforma. Wow. Entonces damos un aplauso. Gracias, Cristian. Qué bendición. Qué bendición. ¿Algo que añadir a alguien en esa parte? Sí, pues yo quería añadir en esto de la reforma y la adoración, ¿cierto? Porque a veces uno habla de adoración. Cristian estaba diciendo muy bien, los que somos músicos o participamos en el ministerio de alabanza,
él definió algo, ¿no? La adoración no es algo de un grupo de músicos. La adoración es algo de los hijos de Dios hacia ese Dios. Ahora, creo que en el tema de reforma implica que tiene que haber transformación de algo, ¿cierto? Pero la primera transformación empieza con nosotros. Y Corintios habla de un principio escondido detrás de la adoración. Y es que en la contemplación yo soy transformado en aquello que adoro. ¿Correcto? O sea que cada uno de nosotros reformadores, en la medida que adoramos a Dios y buscamos a Dios, somos transformados en aquello que adoramos. El principio no solo opera en nuestra relación con Dios. Mira que estás contemplando, mira que estás adorando, porque en eso estás siendo transformado, ¿verdad? Esto desde el lado de cada uno de nosotros como adoradores. Ahora, desde el lado de aquellos que estamos dedicados a la adoración, desde los instrumentos, desde la música, yo creo que también tenemos una responsabilidad desde este monte, ¿cierto? Desde este lugar de artes y de religión, y es poder descargar del cielo también esas melodías del cielo que van a traer revelación y van a conducir al pueblo a un encuentro con Dios, donde Dios puede descargar para cada uno su plan, su estrategia, su propósito, su llamado, ¿no? Entonces creo que todos estamos involucrados en este tema de adoración, ¿no? Y si vamos a traer reforma o transformación, tiene que empezar por nosotros. Es decir, que podríamos hablar, si lo entendemos, que es la importancia cuando nos reunimos corporativamente y entendemos que musicalmente no estamos solo cantando unas canciones, estamos uniéndonos con el ánimo de crear un espacio, un portal para unas descargas que no solamente se traducen en notas musicales, sino en lo que serían los encargos o diseños divinos para cada uno de los reformadores para llevar dentro de una sociedad. ¿Haría sentido? Y no sé si Cristian alcanzó a tocar, que está pues dentro del monte de las artes. No sé si Elizabeth allí quisiera ampliar un poquitico cómo dentro de ese monte de las artes esa adoración es tan importante hoy en día. First, I just want to say I so agree with everything you both just said. Really powerful. Primero quisiera decir que estoy completamente de acuerdo con lo que ustedes dos dijeron. Es supremamente poderoso. And this is a topic that is just, I feel so passionate about. I was a worship leader for many years. Y este es un tema del cual yo soy completamente por el cual yo soy completamente apasionada. Yo solía ser una líder de alabanza. And I believe a good picture of worship Y yo creo que una buena imagen de la adoración en lo natural, you can have a relationship with God and not enter into personal or corporate worship. usted puede tener una relación con Dios y no necesariamente entrar en adoración corporativa. In the same way that you can be in a marriage and have no or very little intimacy. De la misma manera que usted puede estar en un matrimonio y tener ninguna o poca intimidad. But we're all ultimately a part of a giant love story. Pero todos somos parte de una historia de amor gigante. And it's a story of intimacy. Y es una historia de intimidad. And God gave us something in the natural, a covenant marriage relationship, as a picture of what's on his heart. Y Dios nos dio algo en lo natural, una imagen de lo que está en su corazón. And I believe that it's in those places of individual and corporate worship Y yo creo que son en esos lugares de adoración individual y juntos, corporal, that together we are impregnated with the dreams and heart of our Father. que nos embarazamos de los sueños y el corazón del Padre. And then we leave those moments of intimacy and his tangible presence. Y después dejamos esos momentos de intimidad y su presencia tangible And we're changed. y somos cambiados. And we carry something with us in the spirit realm that is more real than the clothes we wear. Y cargamos algo en el ámbito espiritual que es más real que aún la ropa que usamos. And so, yeah, there's that. I think that also as it relates to arts and entertainment, Así que bueno, ahí está eso, pero también en relación con las artes y el entretenimiento, there's this face or aspect of God
hay esta cara o este aspecto de Dios as creator como creador that he wants us to know, que Él quiere que conozcamos, because he wants us to know him, porque Él quiere que lo conozcamos a Él. but he also wants us to understand ourselves and how he made us. Pero Él también quiere que nos entendamos a nosotros y cómo Él nos hizo. And we all have an aspect of the creativity of Y God. todos tenemos un aspecto de la creatividad de Dios. And so when we see something or someone, when we see someone that's creative or something that they have created, Así que cuando vemos a alguien que es creativo o algo que han creado, whether it's music or art, sea dance, música o arte o baile or a good meal, o una buena comida or a festival, an event, o un festival, un evento, we're coming face to face with that aspect of who God is. nos encontramos cara a cara con ese aspecto de quién Dios es. And so it's a very important part of advancing the knowledge of God in the earth. Así que es una parte supremamente importante de avanzar el conocimiento de Dios sobre la tierra. And when we experience the mountain of arts and entertainment in a healthy way, Y cuando experimentamos el monte de las artes y el entretenimiento de una manera saludable, in a way that reflects the values of the kingdom, en una manera que refleja los valores del reino, even if it's not anything specifically godly or Christian, aun si no es algo completamente cristiano o santo, it speaks to something deep in our core that we were created to experience. habla una parte profunda de nosotros que fuimos creados para experimentar. And it tells our hearts that there is a creator Y le dice a nuestros corazones que hay un creador, and he loves us, he loves life, Él nos ama a nosotros y ama la vida, he enjoys us, Él disfruta de nosotros and he wants us to also enjoy him and enjoy all the things that he's created. y Él también quiere que nosotros disfrutemos de Él y todas las cosas que Él ha creado. So it's a big part of the knowledge of God filling the earth. Así que es una parte gigante del conocimiento de Dios para la tierra. Ahora, tocaste un par de cosas que quiero tratar de llevar, porque muchos acá, creo que a todos nos ha movido a veces una canción. ¿Alguien le ha pasado que usted escucha una canción y se le salieron las lágrimas y uno dice, uy, ¿qué me pasó con esta canción? ¿Alguien? Ok. Ahora, a veces adoradores, y estoy hablando del grupo cuando está buscando la presencia de Dios, entiende que no solamente espera ese momento del toque de Dios, sino entiende que es como un vehículo, por algo que Elizabeth hablaba, que quiero que se amplíe, en donde entramos como a otra esfera de poder tener unos encargos divinos. Entonces, no sé si quisieran poder ampliar un poquitico a quien no está musicalmente entonado y sintonizado, pero que de pronto hoy, a la luz de la reforma que estamos hablando y del reino de Dios, nos ayuda a entender por qué un rey David, siendo quien sería un presidente de una nación o el rey de una nación, para él era tan importante estar conectado dentro de que musicalmente tuviera un vehículo para hacer descargas de Dios. Sí, bueno, la música, como les decía hace un momento, es una gran herramienta, muy poderosa. Es más, parte del avivamiento de estos últimos años en las iglesias y una herramienta que se ha utilizado para expandir el reino ha sido la adoración. Y es más, creo que muchos de los que estamos aquí llegamos al evangelio por escuchar una alabanza o porque íbamos caminando aquí por la calle y escuchamos una música en una casa y nos llamó la atención, o estábamos en el carro y escuchábamos una canción y llegó en un momento clave, o a la madrugada, en algún momento. Dios utiliza esas piedras, por decirlo de alguna manera, para hablar a nuestro corazón, para tocar nuestras emociones y nuestra sensibilidad. Y de alguna manera todos los que estamos aquí tenemos la habilidad de ser sensibles, aunque no tengamos de pronto una habilidad musical. O que tengamos, mi esposa pelea conmigo, me dice, yo no tengo oído musical, tiene más oído un ojo, me dice mi esposa. Porque tú eres el que cantas, tú eres el que tocas, dale tú. Pero cuando yo la veo a ella en la casa, en el carro, y empieza a expresar con lo que está escuchando en ese momento, algo que le quiere expresar a Dios, la música se convierte en una herramienta muy especial. Entonces es evidente que hay unas frecuencias. En clase también explicamos mucho eso. Las artes son una expresión del alma.
El arte es una expresión del ser humano que ha estado inherente en todas las esferas de toda sociedad. Desde el principio de los tiempos encontramos personas que tenían las habilidades para la orfebrería, para la poesía, para la música, para la oratoria, para muchos elementos. Y también hay un elemento clave dentro de eso, es que cada uno de nosotros somos templos. Y de aquello que estamos llenos nosotros es que vamos a terminar expresando aquello que expresamos con nuestra arte. De pronto tú no eres músico, pero te gusta escribir. En tu casa está ese cuaderno viejo que tienes ahí y escribes tus pensamientos o mandas tus devocionales o escribes cosas. Entonces creo que es vital este elemento. Cuando Moisés recibió el diseño del tabernáculo y todo esto, Dios se lo mostró a Moisés. Pero hay una persona que está en la Biblia que fue Bezaleel. No sé si usted ha escuchado hablar de Bezaleel. Bezaleel era un hombre que dice la palabra que Dios le dijo a Moisés: y he llamado a Bezaleel y lo he llenado de mi espíritu para que domine toda arte. Creo que hay un elemento clave en la llenura del espíritu y las artes que nosotros expresamos. No definas el arte por cuán popular es ese arte en ti. Mi hija me dibuja a mí con cabello, se podrán dar cuenta de eso. Pero para mí es la pintura más hermosa que la Mona Lisa. Pero es la expresión de mi hija al ver a su papá. No sé ella por qué me quiere pintar siempre con cabello, ¿sí? No lo sé, si es profético. Pero es la expresión de su alma. Y cuando yo la veo digo, aunque sea un garabato, yo se lo puedo mostrar a cualquier persona. Y dice, ¿qué dibujo tan feo? ¿Sí? ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Qué dibujo? ¿Cuántas veces te ha dibujado tu hijo? Y es mejor que cualquier foto que tú tienes en tu billetera. ¿Por qué? Porque es la expresión de lo que siente tu corazón, el corazón de tu hijo hacia ti. Ahora, no importa que tú dibujes 3, 4 garabatos, pero si lo haces con el alma y el corazón lleno del Espíritu Santo, Dios lo va a recibir como una ofrenda de amor, más que cualquier grabación famosa o con cualquier Grammy o cualquier talento que se pare aquí. ¿Algún otro comentario? Sí, no, iba a decir que a Dios no le interesan o sea, Dios nos ha dado un don a los que tenemos un instrumento y es importante, pero creo que no hay notas más hermosas que las notas de un corazón que ama y de un corazón que adora. Y siempre recuerdo, y creo que hace poco incluso conté eso, nosotros aquí en el Día del Padre o el Día de la Madre sacamos un video especial o algo para los padres, las madres o los padres, y una vez mostramos un video de un muchacho con una guitarra desafinada. El muchacho está en la escalera, sienta papá, mamá, abuelo, hermana, lo sienta al frente y arranca desafinado él, desafinada la guitarra, que eso es muy ofensivo para los que conocemos la música, ¿cierto? Totalmente desafinado a dedicarle una canción a su mamá. Y él termina de cantar y el papá, el abuelo y la hermana están, y la mamá está de pie. Precioso, mi amor, precioso. Y yo lo que quiero que tú entiendas es que Dios, las mejores notas que pueden subir al corazón de Dios, las notas que Él ama escuchar son las notas de tu corazón. Y la otra cosa hermosa que pasa en la adoración, ¿cierto? Hablando aún a los que no somos músicos, es que cuando nosotros nos conectamos con la presencia de... ¿Quién inventó la adoración? ¿Quién diseñó los instrumentos? O sea, ¿quién? Eso es Él, salió de Él mismo es música, Él es el sonido que creó el universo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros elevamos quiero pasar de la voz, quiero pasar del instrumento. Cuando nosotros elevamos el corazón a Dios, lo hermoso es que Él va a afinar lo que está desafinado en nosotros con respecto a nuestra familia, a nuestros esposos, a nuestros trabajos, a nuestra nación. ¿Por qué? Porque estamos soltando una melodía que solo Él puede afinar, como estamos hablando del corazón y Él nos sintoniza a todos, ¿no? Entonces es por eso que también cuando tú estás conectado con Dios, hablando de reforma, hablando de cosas de este tipo, te das cuenta que Dios te conecta con lo que está hablando en realidad casi que en el mundo, ¿verdad? Y tú empiezas, y las iglesias y las personas empiezan a decir, tengo esta impresión, y es algo que Dios está moviendo, no solo en un lugar, sino en muchos, ¿cierto? Porque tú estás capturando del Espíritu. Entonces tiene una profundidad bien grande, ¿no? Hay algo que quiero usar por la línea en que estamos yendo, porque
Como ustedes saben, anoche tuvimos y buscamos un tiempo y hoy vamos a terminar con un tiempo. Esto tiene un objetivo de permitir que todos nos pongamos en sintonía de algo. Pero Johnny hablaba, y algunos tal vez estuvieron cuando él mencionó y dijo, normalmente muchos están tratando de entrar allá en el mundo del espíritu, pero están hablando de todo lo que el diablo está haciendo. O pueden ver alrededor todos los problemas que hay. Pero dice, se requiere ir un paso más arriba para poder ver las soluciones de Dios. Ahora, de eso es a donde quiero tratar de entrar. Porque cuando miramos reforma y adoración, vamos a decir que todos acá estamos llamados a poder ascender a un nivel más alto, a donde Dios nos muestre los diseños creativos, en donde entonces nosotros daremos un paso adelante a lo que Satanás está haciendo afuera. ¿Ok? Y aquí es donde quiero que podamos mirar, porque los adoradores, llamémoslo a nivel musical, que están en una iglesia, cuando han entendido estos elementos, ellos suelen aprender a reconocer niveles o atmósferas a las cuales se tienen acceso. Muchos de nosotros solo lo miramos como el momento, que están siendo un poquito emocionales, pero no es emoción, es realmente una apertura espiritual para recibir unos encargos divinos. Y ahí es donde yo quiero que podamos, quienes estamos aquí hoy, capturar algo, porque lo que estamos esperando esta noche es que usted pueda recibir unos encargos y que pueda entender lo que va a pasar como un vehículo. Y quisiera de pronto, cualquiera de ustedes que quiera, ¿qué es eso de embarazarse de sueños de Dios? ¿Qué es eso de que a través de esos momentos de intimidad salimos con unos sueños divinos? Bueno, la cosa es esta, ¿verdad? Que cuando hemos dicho que la manera de descargar cosas del cielo y encargos del cielo, llamémoslo confirmaciones del cielo, es entrar en esa intimidad con Dios. O sea, el fruto entre una pareja se produce cuando tienen intimidad, ¿cierto? Hay fruto en nuestra vida que de pronto no vamos a ver en el momento que entremos en intimidad con Dios, ¿correcto? Entonces la adoración, perdónenme, es ese vehículo donde tú entras en esa intimidad con Dios y empiezas a descubrir la mente y los sueños de Dios acerca del mundo que ha creado, porque vamos a sacarlo solo del concepto del sueño de Dios para mí. El sueño de Dios para mí es muy pequeño frente al sueño que Dios tiene para la humanidad, ¿sí? Pero ha decidido poner en ti o darte a ti un encargo, un pedacito que tú necesitas aportar. Ahora, ¿dónde ocurre esa descarga? En la intimidad. Como igual ocurre en una relación de pareja, cuando yo tengo una relación íntima con mi esposo, es muy probable que yo termine embarazada. Hay una semilla que se ha plantado allí, ¿cierto? Entonces, en la medida que podemos entrar a esos lugares y ver el corazón de Dios, conectarnos con el corazón de Dios, Dios va a hacer esas descargas en nosotros. Y lo hermoso es que nunca te va a dejar ir solo. Yo siempre pienso en esto como en la relación de una pareja sana y saludable, ¿cierto? Un matrimonio a la manera de Dios. Los dos concebimos, ¿cierto? Yo lo cargo, pero Él está ahí conmigo. Él va a proveer, Él va a hacer. Y esa es la manera como Dios trabaja en nosotros. Pero ese es un lugar donde podemos descargar esos planes, esos sueños, esas cosas que Dios empieza a plantar en nosotros, ¿no? Excelente. Y fíjense que para algunos puede ser revelador esto que estamos hablando, porque siempre hemos visto la parte musical solo como una parte musical, pero estamos viendo que hay algo mucho más profundo, y que si tú y yo podemos entender esos momentos cada domingo, ¿sí? Cada momento que tenemos en casa, no es solamente la canción que me mueve, ¿sí? Llegamos hasta el coqueteo, pero podemos entrar algo más. No sé si alguno quiere añadir. Espero ahí el cambio. Dale, Bueno, Cristian. mira, la primera vez que se menciona en la Biblia la palabra adoración está en Génesis capítulo 22, verso 5. Y está en un contexto totalmente fuera de lo musical, ¿sí? Y es el momento en el que Abraham obedece a Dios y Dios le dice: dame a tu hijo, a tu único, a Isaac,
al que amas. O sea, Abraham no tenía escape, era Isaac. Y llega un momento en el que él obedece, levanta a su hijo, va con sus criados, toma la leña, toma el fuego, toma el cuchillo y lleva al niño. Y cuando llega en un momento donde Dios le dice, ese es el monte, le dice a los criados, quédense aquí y espérenme, iremos con el niño y adoraremos. Ahí está la primera vez que se escucha la palabra adoración en el hebreo, sashak, está ahí, ¿sí? Y en ese momento, pues obviamente, pues no es musical. Pero para no extenderme mucho en esta enseñanza que es muy hermosa, en ese momento la generación de Isaac necesitaba conocer a Dios, porque Abraham ya la conocía. Abraham dice que caminaba con Dios, había tenido momentos muy sublimes, caminando bajo las estrellas, contando la arena del mar, viendo cómo el sacrificio se establecía, la circuncisión. Toda la historia de Abraham es fascinante, de cómo Abraham caminaba con Dios, amigo de Dios. Pero Isaac necesitaba encarnar en él mismo ese sueño que Dios tenía de enviar en la simiente de Abraham la bendición a todas las familias de la tierra. E Isaac necesitaba impregnarse de ese sueño. Y llega un momento en el que Dios utiliza ese cuadro para mostrarle a Abraham uno de sus más grandes diseños y secretos. ¿Sabes por qué? Porque Abraham experimentó en carne propia lo que Dios iba a sentir al ver a su hijo en la cruz. Al colocar a Isaac en un altar, en un lugar alto, y derramar sobre él todo el peso del pecado de la humanidad. Y Abraham experimentó eso no sé cuántos años antes. Y cuando Dios ve la obediencia de Abraham en aceptar el reto de haber caminado con Dios y haber vivido en carne propia el diseño de Dios de la cruz y del sacrificio de Jesús, Isaac queda, yo creo que, impactado y dice, yo merecía morir. Y un elemento en la adoración, como decía la pastora, es la contemplación, ver a un Dios santo, a un Dios poderoso, que merecemos la muerte cada vez que nos acercamos a Él, pero que hay un monte de salvación, la cruz, donde Jesús recibió todo el peso de nuestro pecado y ahora podemos entrar libremente a un trono de gracia. Y Isaac necesitaba impregnarse de eso. El sueño de Dios desde que el hombre cayó fue: algún día vendrá una simiente en la mujer que te pisará la cabeza a ti, Satanás, y no vas a poder tú hacerle sino simplemente un pequeño daño. Así que Abraham, tú que eres mi amigo, en tus generaciones, en tus sueños, te quiero mostrar un secreto. Hay una palabra que dice cosas que ojo no vio, ni qué, ni oído yo, y están reservadas ¿para quién? ¿Para quién? Para los que le aman. ¿Y qué es adoración? Amar a Dios sobre todo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo lo que somos. Entonces, cuando entendemos que nos sumergimos en adoración para conocer los planes y los secretos de Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré qué cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero Él está esperando. Dice la palabra en Crónicas: los ojos de Jehová están puestos sobre la tierra, buscando corazones para mostrar su poder. Y creo que cuando adoramos y nos sumergimos en eso, Dios ha colocado en todos nosotros eternidad. ¿Qué dice Efesios? Somos hechura suya, creados en Cristo. ¿Para qué? Para que anduviéramos en qué, en ellas. Hoy este es nuestro tiempo, este es nuestro momento. Los sueños de Dios están preparados de antemano para que hoy ya no está Isaac, ya no está Abraham, pero ¿qué debemos hacer? Subir al monte ese que el Dios nos está mostrando, rendir nuestra voluntad, rendir nuestros sueños, para que Dios coloque en nuestro corazón lo que va a hacer para estas generaciones, este tiempo. Pastor, tú me das la palabra y yo me pongo. No, está bien, de eso se trata, que podamos compartir, ¿cierto? Wow. O sea, Pastor estamos Camilo, I can add to that. Sure. ¿Yo puedo agregar a eso? If I understand the question correctly. Si entiendo la pregunta correctamente, How in that place of worship do you receive the dreams of God for reformation? ¿cómo en ese lugar de adoración recibes los sueños de Dios para la reformación? Reforma. I think that as again, if the whole goal
of all of time is that the knowledge of God fill the earth, De nuevo, si la meta de todo el tiempo es que que el conocimiento de Dios llene la tierra, and how much more so our own hearts can't Y- give away what you don't have, y mucho más nuestros propios corazones, porque no podemos dar de lo que no tenemos, then worship, the way we're talking about it as a lifestyle of obedience and partnering with God, entonces adoración como estilo de vida, hablando de obediencia y trabajando con Dios, but also worship as in moments of meditation and worship in the more typical sense with music and leaders. pero también adoración de la manera musical, hablando de esos momentos de meditación e intimidad. There's this place that you create in time, like you said, a portal of heaven. Hay este lugar que se crea a través del tiempo, que es como un portal al cielo. And if what he really wants from us is true intimacy, Y si lo que Él realmente quiere con nosotros es verdadera intimidad, then when we enter into those moments of worship, entonces cuando nosotros entramos a esos lugares de adoración, momentos de adoración, where we've not completely unloaded our just stuff, donde nosotros nos hemos deshecho completamente de esas cosas, it's not true worship. hasta que llegamos a ese punto, no es adoración You know, verdadera. I have a hard time spending intimate time with my husband, whether we're just going to go on a date or whatever. A mí me cuesta cuando vamos a salir, cuando vamos a tener intimidad con mi esposo, sea salir en una cita o lo que sea. If there's an area that I've been frustrated with him about, Si hay un área en la que yo he estado frustrada con él, or I can tell that I maybe disappointed him about something, o si yo sé que yo lo he decepcionado acerca de algo, and you just feel it. You feel like there's just something not quite completely clean between us. y uno lo siente, uno sabe que hay algo que no está completamente limpio entre nosotros. I think that worship as a reformer is a place where we can give to God what He's longing for. Yo creo que para los reformadores la adoración es el momento donde podemos entregarle a Dios lo que Él está deseando, That true intimacy. esa verdadera intimidad. And so I think the first thing that we have to just be in the habit of doing when we enter into a moment of worship, whether you're just in your car and you're meditating with the Lord, Así que yo creo que la cosa que deberíamos tener el hábito de hacer, así sea en tu carro o donde estés con el Señor, or you're in corporate worship, o tú estás en alabanza corporativa, I always think of it like this. yo siempre lo pienso de esta manera. And I used to, when I led worship, I would physically take my shoes off to lead worship. Y cuando yo lideraba la alabanza, yo literalmente me quitaba los zapatos, Because it was my way of reminding myself that I'm stopping time to be with Him. porque era mi manera de recordarme a mí misma que yo estoy deteniendo el tiempo para pasar tiempo con Él. I'm closing the door on the kids that want my time, Estoy cerrando la puerta a los niños que necesitan mi tiempo and I'm stealing away with my husband. y me estoy yendo con mi esposo. And it's never convenient, and there's always something I have to work through. Y nunca es conveniente, siempre hay algo en lo que tengo que trabajar. But in the spirit realm, when I do that with my Father, Pero en el ámbito espiritual, cuando hago eso con mi padre, then He has that place of transparency where He can speak to my heart. entonces Él tiene ese tiempo de transparencia donde Él puede hablar a mi corazón. Because I first offer up to Him just my raw, honest thoughts. Porque primero yo me ofrezco a mí misma de manera auténtica y honesta. And I get in touch with my disappointments, my frustrations with Him. Y yo me conecto contándole de mis decepciones y mis frustraciones a Él. And in my spirit, I just kind of hold it all back up to Him. Y en mi espíritu simplemente le elevo todo a Él. And the more you interact with your mountain, Y a medida que tú interactúas más con tu and monte, the more you come across the problems that come with your areas of influence, y a medida que te encuentras aún más con los problemas que hay en tu área de influencia, those things are going to be on your heart and mind when you come into God's presence. esas cosas van a estar en tu corazón y en tu mente cuando entres a la presencia de Dios. And He doesn't want you to leave them outside the door. Y Él no quiere que las dejes fuera de la puerta. He wants an intimate conversation with you about those things. Él quiere una conversación íntima contigo acerca de esas cosas. Maybe it's something going on at work. De pronto es algo que está sucediendo en el trabajo. Maybe it's something going on in the nation. De pronto es algo que está sucediendo en la nación. Bring that with you into those places of intimacy, those times set aside with Him. Trae eso a ese lugar de intimidad
intimidad, esos tiempos que has puesto aparte para Él. And before you even realize what's happening, Y antes de que siquiera te des cuenta de qué está He's pasando, having a conversation with you about those things. Él está teniendo una conversación contigo acerca de esas And cosas. on the outside, you might be driving your car. Y en la parte de afuera pareciera que estuvieras solo manejando tu carro. You might be reading the words on the screen and worshiping with everyone else in the room. O puede que estés leyendo las palabras en pantalla y estés adorando con todo el mundo. But you're simultaneously having this in-depth conversation with Him. Pero de manera simultánea estás teniendo esta conversación profunda con Él. And the more and more you do that, Y a medida que hagas eso más y más, He starts giving you either all of a sudden like something you didn't know that you could do, an idea, Él te empieza a dar algo que de repente tú ni siquiera sabías que podías hacer, una idea. or I've always been surprised. I'll bring something into His presence that I'm really angry and frustrated about. O Él siempre me sorprende cuando traigo algo a su presencia, algo de lo que estaba completamente frustrada o enojada. And it's like He's in my face. Y es como si Él estuviera en mi It's like, cara. me too. I'm mad about that too. Es como, sí, yo también, yo estoy molesto por What do you eso. want to do about it? ¿Qué quieres que hagamos? I'm like, I don't know. Y yo le digo como, no tengo ni idea. And He asks me again, what do you want to do Y Él me about it? pregunta, ¿qué quieres que hagamos? And it just goes from there. Y se desata a partir de ahí. I think the further you get along in your relationship with the Lord, Yo creo que a medida que avanzas en tu relación con the less Dios, compartmentalized your life and your conversations are. lo menos compartamentalizada tu vida y tus conversaciones son. He has things to speak to you and dreams that He wants to impregnate you with. Él tiene cosas para contarte y sueños con los que Él quiere embarazarte. And what He starts, He finishes. Y lo que Él empieza, Él termina. Wow. Excelente. Fíjense que esto es tan importante porque a veces nosotros oímos, y muy seguramente algunos de ustedes ahora que están oyendo también a Elizabeth, de pronto para algunos es, wow, todo eso puede pasar, wow, esto sí está disponible. No, pero tal vez es porque están en el área de adoración. No, estamos entendiendo que es algo para todos. Ahora, quiero usar lo que Cristian puso donde está la primera palabra adoración, porque quiero darle como el giro en la luz de lo que Elizabeth estaba hablando. Porque fíjate que tú y yo muchas veces venimos a Dios en nuestro sueño, nuestro deseo, nuestro plan, nuestro proyecto. En este caso Abraham tenía su proyecto que fue Isaac, siempre quiso tener un hijo. Pero ese momento de adoración aquí es donde Dios ahora se lo está pidiendo. Y cuando vamos a ir a montes, a veces tú y yo tenemos la idea de lo que tiene que hacerse. Pero a veces Dios también nos va a decir, es aquí, en esos momentos de intimidad, entrégame esta forma porque yo te quiero dar algo mucho más grande. Pero solamente cuando estamos entendiendo ese lugar del que estaba hablando Elizabeth, donde entras, que es más allá, es donde existe una libertad en donde tú puedes entregar, porque literalmente tú estás desnudo delante de Dios, o sea, no hay nada que puedas esconder. Y por eso es tan especial, y yo creo que por eso también el enemigo bombardea tanto, digámoslo así, ha utilizado el monte de las artes, porque cuando se utiliza en lo inverso, lo que está generando es una transformación del carácter de personas en lo contrario. Pero quiero dejar esto de pronto para comentar en Reforma y Adoración, porque hemos oído algo a través de esta conferencia Rise que creo que es muy importante que nos llevemos como reformadores. Muchos están hablando del reino de Dios, pero están pensando es en correr a tomarme el monte de la educación y el monte de gobierno y el monte de las artes, pero a veces están pensando es en qué tengo que ir a hacer allá. Pero les hemos oído a ellos hablar de la cara de Dios, del rostro de Dios en el monte, de que necesitamos es entender el corazón de Dios antes de ir al monte, y por eso estamos tocando esto. Entonces no sé qué quisieras de pronto ampliar, Elizabeth, en esta línea, y algunos si quiere añadir también. We have a book called Rainbow God, The Seven Colors of Love. Nosotros tenemos un libro llamado Arcoíris, los 7 colores de Dios. And it's meant to be a personal journey for the reader. Y debe ser un trayecto personal para el lector.
And it takes you on chapter by chapter, y te lleva capítulo tras capítulo an introduction to these 7 distinct faces of God. introduciendo las 7 distintas caras de Dios. For example, the mountain of media is the face of God as communicator. Por ejemplo, el monte de medios es la cara de comunicador de Dios. Family is papa. Familia es papá. Education is teacher. Educación es maestro. Economy is provider. Economía es proveedor. Religion is Religión es redeemer, redentor, etc. etcétera. And throughout the book, you meet these 7 faces of God. Y a través del libro usted se encuentra con estas 7 caras de Dios. And you're challenged to take inventory Y usted es retado a tomar un inventario and have a conversation with God. y tener una conversación con Dios How did I experience each of these aspects of who you are de cómo logré experimentar cada uno de estos aspectos de quién eres tú through my childhood? a través de mi infancia. And what possible lies did I believe about you and this face of yours because of the way I experienced this area of culture? ¿Y qué posibles mentiras he llegado a creer de tu cara en cada uno de los montes por la manera en la que experimenté ese monte? For example, I could be a Christian Por ejemplo, yo puedo ser un cristiano and have a heart to be a reformer, y tener un corazón para ser un reformador called to business, y ser llamado a los negocios, but through my childhood, pero a través de mi infancia I did not experience economy, yo no experimenté la economía, the economic system of my family or the economic system of my nation el sistema económico de mi familia o el de mi nación in a healthy way. de una manera saludable. Maybe I experienced it in a way that convinced my heart that it's all dependent on me. De pronto lo experimenté de una manera en la que lo que entendí fue que todo dependía de mí, That there's a God, que hay un Dios, but I have to provide for myself. pero yo tengo que proveer para mí mismo. Not that there's a God who is a provider No que hay un Dios que es un proveedor and loves to partner with me. y ama trabajar conmigo. As I work hard, A medida que yo trabajo duro, He's the one that provides for me and through me. Él es el que provee para mí y a través de mí. So through this journey, and you don't have to read the book to have this journey, Así que a través de este trayecto, y no necesariamente tienes que leer el libro para tenerlo, there's an opportunity to be intentional, hay una oportunidad para ser intencional take inventory of these 7 faces of God and what you believe about Him. y hacer un inventario de estas 7 fases o caras de Dios y descubrir qué crees tú acerca de Él. Because you cannot give away what you don't have. Porque uno no puede dar de lo que no tiene. And you will give away what you do have, Y tú sí vas a dar de lo que sí tienes, whether it's correct or incorrect. sea correcto o incorrecto. So if we're going to be reformers, Así que si vamos a ser we have reformadores, to make sure that we're experts on the face of God that we are displaying. necesitamos estar seguros de que somos expertos en la cara de Dios que estamos proyectando. So to finish with the example of a person in business, Así que para terminar con el ejemplo de una persona en I negocios, can be a reformer in the mountain of economy. yo puedo ser un reformador en el monte de la economía, But if I'm developing systems and practices pero si yo estoy desarrollando sistemas y prácticas that are based on my personal beliefs, que están basadas en mis creencias personales and my beliefs have mixture in them, y mis creencias tienen cosas mezcladas en ellas, then I'm going to set into motion entonces voy a desatar algo practices and systems desatar algo en motion. Voy a poner en movimiento prácticas y sistemas that may or may not accurately reflect the kingdom of God in that sphere of society. que puede que no reflejen de manera correcta la cara de Dios en esa área de la sociedad. And that if they're not rooted in the face of God as provider, Y si no están cimentadas en la cara de Dios como proveedor, then I am just like the rest of the world. entonces yo soy solo como el resto del mundo. I'm using an area of culture Estoy usando un área de cultura to perpetuate para perpetuar not the knowledge of the real God, no el conocimiento del Dios real, but systems that are part of another kingdom. pero sistemas que son de otro reino. Wow. Revelador, ¿cierto? Excelente. Thank you. ¿Alguien más quiere mencionar algo? Yo quiero confesarles algo aquí hoy. Llevo 5 años en un monte extraño donde yo nunca pensé estar. ¿Cómo así?
Muchos creerán que el ministrar la alabanza, la adoración es habitar en la iglesia como David, el tabernáculo. Pero estoy en un monte donde el 98% de las personas que están a mi alrededor no son cristianos. ¿Por qué digo 98? Porque el otro 2% es mi esposa, mis hijos y yo. O sea, nadie más. Mi familia, por parte de mi esposa, los trabajadores me dicen, ¿dónde te congregas? Les digo, tengo una iglesia de 1200 vigilantes. Porque hemos infiltrado la iglesia. Mi iglesia está aquí en Bogotá, se llama La Viña, y estamos orando para establecer un movimiento de La Viña allá en Barranquilla. Pero empezamos a hacer una reunión como quizás se plantan todas las iglesias y fracasamos. Usted dirá, pero ¿cómo así? ¿Plantar una iglesia y fracasar? Sí, como lo hablábamos ahorita, y lo aprendí, pastor, lo que dijiste me sanó tanto. Y Dios me ha permitido estar con empresarios, con gente de gobierno, con personas relevantes en la sociedad barranquillera, almorzar con el gerente, con el director, con esto, lo otro, por el mismo espacio en el que estoy ahora, junto con mi esposa. Mi esposa es empresaria y su familia también. Tienen un lugar de influencia bastante fuerte. Y yo digo, en esas reuniones, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago mirando balances? ¿Yo qué hago en juntas directivas? ¿Yo qué hago? Yo soy músico, yo soy profesor de alabanza, de adoración. Yo debería estar en mi esfera de influencia cómoda, de ministrar, de estar saliendo, grabando. Esa es mi esfera. Y vino a mi mente una historia que quiero contártela para que también, así como sanó mi vida, y quizás en este momento tú te sientes en el lugar equivocado, pero Dios es tan perfecto que donde Él te está colocando, Él sabe por qué lo está haciendo allí. Llega un gran músico que admiro mucho, le escuché esta historia. Era un hombre, yo creo que uno de los lugares donde mejor tiene una intimidad con Dios es en los aviones. Pues sobre todo cuando son trayectos tan largos y estas cosas. Y ese fuego se aviva cuando hay turbulencia, ¿sí? Esa pasión se pone, Señor, Señor, tremendo. Y este músico le ha tocado viajar mucho y él contó una historia y dijo, un día él iba viajando y estaban pasando por un lugar y había muchísima turbulencia, que él sentía que el avión se iba a partir en dos. Y empezó a hablar con Dios y empezó a decir, Señor, estoy lleno de miedo, esto se va a caer, estoy inundado del temor, entró en pánico, le sudaba todo. Y Dios le dijo, dile al viento que se calme, dile al viento que se calme. Bueno, Señor, en tu nombre, Padre, que se calme el viento. Y se calmó el viento y yo, wow, funciona, Dios es verdadero, Dios es real. Pasó una hora y volvió el avión y otra vez una turbulencia peor que la anterior, peor. Y él empezó, viento, enmudece. Peor se ponía. Viento, cálmate. Peor se ponía. Y le entró otra vez el temor a este hombre. Digo, Dios mío, hace un momento oré al viento y se calmó, porque ahora no pasó, estoy otra vez lleno de temor, de duda. Pues, ayúdame, Señor. Y Dios le dijo, es que la primera vez lo hiciste porque primero hablaste conmigo. A la segunda lo hiciste en tus fuerzas porque ya habías aprendido algo de mí. Y creo que esto es clave dentro de lo que Dios quiere hacer cuando estemos en montes de influencia. Yo sé que Dios te quiere levantar y va a llevarte a lugares donde tú nunca pensaste estar. Pero si aprendes a vivir una vida de adoración dependiente de Dios y no de tus habilidades, de tus talentos y de tus cosas, eso me trajo a mi vida una sanidad. Y un día una profeta llegó a mi iglesia en Bogotá y puso sus manos sobre mí y dijo, yo veo en tu corazón un diploma, yo veo en tu corazón una especialización y se llama el Espíritu de Dios está sobre ti. Ella no tenía ni idea que yo estaba reuniéndome con empresarios, hablando con personas, y yo me sentía como en el lugar equivocado. Y eso trajo tanta sanidad. Y uno de los empresarios que se reúne con nosotros un día me dijo, totalmente mundano, y está en un proceso de conversión también con nosotros por el tiempo que hemos estado compartiendo, me dice, yo veo en ti algo que ya no hay en las organizaciones. Y se llama espiritualidad, no religión. Las empresas necesitan espiritualidad, darle el valor a lo que se supone que dice la Biblia y que se convierta en algo real. Y yo necesito, tú eres clave en este proceso en las empresas, porque en ti se van a desempeñar los principios y valores encarnados en una persona que tiene temor de Dios.
y me acordé de Faraón cuando estaba con José. ¿Quién mejor que tú, que tienes el espíritu de los dioses creadores y poderosos? José, ahora tú tienes llaves para hacer lo que desees hacer. Así que no temas. Pero lo que me ayuda a mí a sostenerme en una reunión de junta directiva para entender los balances, el PIG, ¿cómo se llama eso? Sí, no tengo ni idea. Junto con mi esposa, es saber que en mi corazón está el Espíritu de Dios y que el principio de toda sabiduría es el temor al Señor. Te quiero dejar eso para edificar tu fe. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien quiere añadir algo? Yo quería añadir una cosa y es que creo firmemente, Johnny y Elizabeth han estado compartiendo cómo a veces queremos ir al monte, ¿cierto? Con, no sé, las estrategias, los principios, los valores, pero sin Dios, ¿sí? Y Él es el que tiene que ir al monte, ¿verdad? Pero el caso es que creo con todo corazón que todo reformador, en la medida que camina hacia ese llamado de Dios, se va a encontrar con batallas que necesita pelear, ¿cierto? Con dificultades, con cosas que necesita atravesar. Y realmente lo digo de mi propia experiencia, la adoración es un lugar también de guerra, y hay algo que se llama adoración profética. Y es un lugar donde Dios va a requerir tu voz para hacer ciertas declaraciones de cosas que tú estás capturando en el Espíritu. Y hay batallas que yo he visto ganadas en mi vida, batallas de enfermedad, batallas de otros tipos de cosas, ¿cierto? Que sé que se han ganado en el Espíritu, en adoración, tal y como cuando escuchamos de Josafat. Y creo que cada reformador necesita entrenarse en esos tiempos. Saben, a veces pensamos en la adoración como la canción lenta y en la alabanza como la canción rápida. Pero realmente incluso hablar de adoración es hablar de celebración, porque es la celebración de la victoria de un Dios que ya fue adelante de nosotros, que ya nos dio la victoria, ¿cierto? Y cuando tú te metes en ese lugar y entiendes lo que tienes, puedes empezar a profetizar y a declarar lo que estás capturando en el Espíritu para que eso venga a ser una realidad en tu vida, en tu monte, en tu familia, en tu ciudad. Amén. Y creo que necesitamos aprender también que ese es un arma también de guerra. Es un arma, y por eso también creo que el enemigo trata de, si de algo batalla el enemigo con nosotros, es nuestros tiempos de intimidad con Dios, en oración y en adoración. Pero a veces le digo a la congregación, tú no te estamos llamando a componer una canción, no te estamos pidiendo que grabes un CD. Pero cuando estás en esos tiempos, móntate sobre la unción para poder arrancar de música ungida que ya está escrita. Y empieza por declarar allí, cuando menos te vas a dar cuenta, tú estás cantando tu propia canción. Amén. Tu propia declaración a Dios. Amén. Gloria a Dios. Elizabeth, any comment, final thoughts? Okay. Muy importante, quiero cerrar con esto porque la razón que queríamos tomar este momento hablando de la adoración y la reforma es porque realmente a donde vamos a ir en cada monte estamos entendiendo que esto no es algo que podemos hacer en nuestras fuerzas. Luego necesitamos estrategias divinas y necesitamos entender el vehículo que Dios ha diseñado para que entremos a esos lugares. Lo que vamos a tener también en la noche, así como lo tuvimos anoche fue un tiempo muy especial, pero vamos a tener esta noche un tiempo que es lo mismo, y yo quiero animarte es a meterte. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo aprendí esta palabra y es: las cosas del Espíritu no se enseñan, se capturan. Muy importante, las cosas del Espíritu no se enseñan, se capturan. Es decir, tú puedes oír y oír y oír acerca de sí, y entonces cuando entras y entras, pero otra cosa es cuando lo vives. Y hay realidades del Espíritu que necesitan es capturarse. Y solamente queríamos es dejar hoy algunas cosas que yo creo que para algunos va a ser un punto de partida, para otros va a ser afinar, para otros ya las conocían, está bien, vale la repetición, pero lo importante es que Dios está haciendo un gran movimiento sobre Colombia y necesita en medio del avivamiento reformadores, ¿sí? No solamente los que danzan en el fuego, sino los que luego de danzar en el fuego saben cómo sacar al pueblo de la esclavitud. Y eso es donde necesitamos entender los dos elementos. Y necesitamos regresar al fuego para volver a tener las fuerzas para enfrentar. Porque una vez vamos y enfrentamos, hay momentos en donde uno dice, ¿cómo le vamos a hacer? Y ahí viene, llévese esto, lo que hablaron, la creatividad. Y la creatividad solo viene de Dios. Dios es el creador.
y Él como el creador nos va a dar la creatividad desde cada monte. Muchas gracias. Démosles un aplauso. Dios los bendiga. Gracias.